Ya. Buenas noches, chicos. Esta es la sesión número 3 de fisiología. Del curso de fisiología uno. Vamos a ver lo que es contracción del músculo esquelético y músculo liso. De la misma manera que la última sesión, tienen aquí el pretest, tienen 10 minutos para poder ir resolviéndolo. Bueno, y pueden comenzar ya. Ya está disponible el chat, el test.
Quedan 2 minutitos, 3 minutitos, chicos. Ok. Ok, chicos, ¿qué tal? Ya, entonces listo, ya vamos a empezar con la clase de hoy día. Vamos a ver, como les mencioné, el tema de contracción del músculo esquelético y músculo liso. Ok, como tal, vamos a revisar los siguientes ítems. Disculpen, es que por aquí hay un mosquito, como ha llovido hace un ratito. Ya. Bueno, vamos a tocar aquí. Del índice vemos que hay lo que es la parte de contracción. Vamos a hablar de la contracción del músculo esquelético, que es la transmisión neuromuscular, el acoplamiento, excitación, contracción, la excitación y contracción también de la musculatura lisa, y al final vamos a checar un poco la bibliografía y vamos a hacer un repasito de la clase. ¿Ok? Primero, vamos a hablar de lo que es la transmisión neuromuscular. Como tal, esta implicaría ser la unión de una motoneurona y la fibra muscular. O sea, acuérdense de motoneurona, movimiento. ¿Ok? Esto está, y las fibras musculares. O sea, se van a conectar para que se produzca lo que es el movimiento. ¿Ok? Y en la unión neuromuscular también tenemos lo que es la sinapsis de la motoneurona con la fibra muscular. ¿Ok? Listo. Esto está basado en que tenemos un potencial de acción, que es lo que hemos ya visto en la clase anterior, que se va a propagar desde la motoneurona, que va a generalizar una despolarización para llegar a un umbral, ¿correcto? Recuerden que hay un umbral en el cual es necesario para que se produzca esta despolarización, nuestro efecto de todo o nada. Y después tenemos a una apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Eso tómenlo en cuenta, que es lo que va a colaborar a que se produzca esta sinapsis, ¿correcto? Y como ende la consecuencia va a ser el movimiento. Ok, hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. Ya. Muchas veces estas respuestas, como hemos visto, hay una vía ascendente y una vía descendente. Eso lo vamos a ver un poco más detallado en la parte de neurofisiología, pero como tal es que las respuestas motoras no son después de haber recibido algún estímulo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, ¿no? En el momento que yo me hinco con algo, o por ejemplo, siento algo de calor. Cuando la cocina está muy caliente, percibo que está con el tacto. Ah, no, calor. Retrocedo la mano. Un movimiento. Un movimiento. Ah, no, me hinco con algo. Retrocedo la mano, por ejemplo. ¿No? O cuando te golpeas con algo y mueves en dirección contraria hacia donde te golpeaste para distanciarte de ese objeto que está generando daño.
o está generando incomodidad también, ¿no? Hasta ahí estamos claros, eso se entendió, chicos, ¿sí? Ujú. Ya, perfecto. Entonces, luego de ello, una vez aclarado la parte de la transmisión neuromuscular, y vemos justamente aquí cómo está la gráfica, ¿no? De un estímulo sensitivo es procesado y se va a emitir después una respuesta motora, y en base la respuesta motora depende del estímulo sensitivo, ¿no? Listo. Y bueno, aquí tenemos justamente lo que compone esta parte, la disposición tanto de filamentos gruesos y filamentos finos, ¿ok? Un filamento fino, para tenerlo en cuenta acá, es lo que está conformado, a ver, por aquí a ver, voy a poner así, por este fondo amarillo como que se ve mejor. Ya, listo. Un filamento fino está conformado por tres proteínas como tal. O sea, el fino es esto de acá, tiene tres proteínas como tal. Actina, tropomiosina y troponina. ¿Ok? O sea, son dos con T, no se confundan. Una es tropomio y la otra es troponina. O sea, ahí, la que tiene el nombre cortito, troponina, tropomiosina y actina. Estas tres son las que van a conformar los filamentos finos que van a colaborar aquí en la contracción muscular, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros, se está entendiendo quién nos compone, ¿no, chicos? Sí. Si no pueden abrir el micro, igual pueden reaccionar con un like, ¿no? O un comentario al chat, recuérdenlo por fin. Ya. Entonces, de la misma manera, estas proteínas tienen otra composición, ¿no? La actina, ¿no? Es una proteína como tal que es globular, ¿ok? Ahora vamos a hacerle un zoom aquí a la imagen. Ven, aquí están. Estos son nuestros filamentos finos, los de acá, y estos son los filamentos gruesos, ¿ven? Sí, listo. Aquí tenemos en los filamentos finos, ahí se muestra la diapositiva. Aquí está. El grueso es este de acá, como ven. Listo. Y este es su filamento fino, el de acá. Listo. Y aquí en la imagen estamos observando justamente quiénes componen el filamento fino, ¿no? Mira, acá está la actina, que justamente tiene forma globular, es esto, como un globito. ¿Bien? Aquí la troponina y la tropomiosina, ¿sí? Que es esto de acá. Troponina es esto de acá. Ahí estamos entendiendo quiénes lo componen, ¿no? Correcto. Ahora, la forma globular como tal aquí de la actina, se denomina también actina G, ¿ok? Esto sería actina G, ¿ok? Así como le vamos a llamar. Esta como tal está polimerizada en dos cadenas todavía que giran en una estructura de forma helicoidal. Sí, así, así. Ya, listo. Eh, que van a formar, van a dar esta forma. Como tal, o sea, la actina tiene una estructura helicoidal que es una estructura alfa, esto de acá, y también tiene otros filamentos que son de actina F, ¿ok? Como tal, ¿cuál es lo importante aquí de la actina? Que estos son los sitios de unión a la miosina y que como tal, cuando el músculo está en reposo, esos están cubiertos por la tropomiosina, ¿correcto? Que de esta manera la actina y la miosina no pueden interaccionar. ¿Sí? Ahí se entiende. No, en ese momento no se está produciendo contracción, por eso es reposo. Al no interaccionar, no hay contracción, ¿no? Entonces, ¿quién lo está cubriendo como tal? La tropomiosina cubre esto para que no haya la contracción. Eso téngalo en cuenta. O sea, mientras tú estás en reposo, es porque tu tropomiosina está cubriendo el espacio que debería haber para que se unan la actina y la miosina y haya contracción. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Porque si ven como tal todo esto, estos filamentos, se mueven. Estos filamentos están así, uno sobre otro, uno sobre otro. Entonces, para que haya contracción, uno encima de otro, ¿no? Es como que estamos así, no, sí, así, así, así. No, es para que entiendan cómo se produce el movimiento. Entonces, para que no se haya, para que no se unan, estamos en reposo. Entonces, así de esa manera no van a interaccionar, ¿correcto? Ujú. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí? Fátima, Aileen, ¿sí se entendió? ¿Sí? Sí, sí, sí se entendió. Ah, ya, perfecto.
Ya, entonces ya hemos visto acá la parte de un poco de los filamentos finos. Vamos a seguir. Y bueno, como tal, ¿y por qué razón son importantes? ¿Quiénes componen estos? O sea, esos de aquí son parte de la sarcómera. La sarcómera es la unidad contráctil, la unidad básica de la contracción de los músculos. Y está delimitado justamente por esto, por los discos Z. Vemos aquí quiénes los componen. Los discos Z. Esta es la sarcómera. Tenemos bandas A, la zona desnuda, la línea M, el disco Z de nuevo. Mira, entre disco Z y disco Z, ¿qué vamos a encontrar? Filamentos finos, filamentos gruesos, la línea media, la banda A, la zona desnuda y justamente acá también la banda I. ¿Ven? Les van a preguntar, por ejemplo, también quiénes lo componen y cómo está distribuido. O sea, quién delimita quién. Los límites de una sarcómera son tales. ¿Qué vamos a encontrar entre este disco Z y disco Z? Tal cosa. ¿Ok? Ahora, para seguir hablando, no, vamos a hablar también de la tropomiosina, que hemos hablado acá ya de la actina, ahora la tropomiosina. La tropomiosina como tal también es una proteína de filamentos, ¿correcto? Como hemos visto acá en la imagen. Listo. Aquí está. Esta más que todo va a ir hacia lo largo, como vemos por acá, ¿ven? Así, como si estuviera, o sea, vemos acá la forma esférica, ok, la actina, y va hacia lo largo de esto también, como si fuese un surco, ¿ven? Listo. Y eso va entre cada filamento de actina, o sea, vemos un filamento de actina que son varias, como una cadenita de bolitas, ¿no? Entonces, entre cada una de esas cadenas de bolitas, que son la actina, vemos aquí la tropemiosina que pasa como si fuese una soga, ¿no? Que está entrelazada. ¿Ven? Listo. Y como tal, como tal, recuerden que en situación de reposo tiene la función de bloquear estos sitios de unión entre la miosina y la actina. ¿Correcto? Ahora, la troponina, por otra parte, es un complejo de proteínas. O sea, son tres proteínas. O sea, una proteína compuesta por tres proteínas, ¿no? Que está compuesto por una que es troponina T, así, troponina I, troponina T, troponina I y después la troponina C. ¿Ven? La troponina es esta de acá, a quien estamos viendo acá. Listo. Esta como tal está colocada por intervalos, ¿correcto? Pero más que todo, ¿a través de dónde? ¿A lo largo de quién? De los filamentos de troponina. ¿Ven? Listo. Y, por ejemplo, la T implica de tropomiosina como tal, ¿ok? Que se une en el complejo. La I es de la inhibición, ¿no? Y la C es de calcio, ¿correcto? Ok, ya. Como tal, esto también ayuda a inhibir la interacción de la miosina con la actina. Y la troponina C, por otra parte, es una proteína que está fija acá también, ¿no? Listo, pero que tiene como tal la función de producir la contracción. O sea, la T y la I, por otra parte, están relacionadas a que no haya contracción, sobre todo la troponina I es la que inhibe la contracción, y la troponina C es la que colabora que haya la contracción. O sea, es la que va a permitir que actina miosina interaccione para que haya contracción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esta troponina C? Va a depender justamente de que las cantidades de calcio intracelular aumenten. Entonces, si nosotros aumentamos la disponibilidad de calcio intracelular, correcto, la troponina C se va a activar y va a colaborar para que haya la contracción de manera adecuada, correcto. Y va a permitir como consecuencia interacción entre actina y la miosina. O sea, entre o sea, la cabeza de la miosina y la actina. ¿Sí? ¿Sí se entendió eso, chicos, también? ¿Sí? O repito una partecita. Hasta ahí todo claro. Ujú. ¿Todo bien, Fátima? ¿Todo bien, Aileen? ¿Todo bien, Herbert? Ever, perdón. Ujú. Ya, listo. Entonces, miren todo lo que hay en solamente una parte de todo lo que vemos, ¿no? O sea, estos, como piénsenlo así, estos filamentos sí no son los que están regulando nos contraemos o nos relajamos. O sea, más que todo eso. Por otra parte, ya, tenemos ahora los filamentos gruesos. Están por acá. El filamento grueso como tal es la miosina, ¿correcto? La miosina es una
proteína de un alto peso molecular, ¿no? Está compuesto por 6 cadenas, miren esto. Por eso le están diciendo grueso. Tiene 6 cadenas, ¿ok? Listo. Son polipépticas, ¿sí? O sea, ya, polipépticas. Por 6, póngalo así, o sea, para que se acuerden, ¿no? Si les dicen cuántas cadenas son 6 y es polipéptica, ¿ok? ¿Correcto? Ya. Y tiene también acá 2 cadenas ligeras, ¿ok? Estas cadenas ligeras son justamente lo que va a formar la cabeza. Las cadenas gruesas, digamos que es como la colita, ¿no? Y acá las cabezas son la cabeza, la parte ligera. Listo. Como ven, acá es una forma helicoidal en la cadena pesada, ¿correcto? Ya. Y tiene una forma helicoidal alfa. Listo. Esto por esa razón tiene como forma de cola. ¿Ven? Listo. Ahora, en la parte terminal tiene un extremo que es N terminal, así como tal. Este extremo N terminal es el que da pase a que se formen las cabezas, ¿correcto? Y tienen esta forma globular, ¿no? De la miosina. Entonces, estas cabezas más que todo son las que se van a unir activan la miosina para que para que se produzca la contracción. ¿Y por qué aquí tienen justamente los sitios de unión? ¿No? Que se van a hidrolizar. Vamos a ver algo más adelante que son los puentes cruzados. Entonces, digamos que aquí es donde vamos a tener la importancia de tener en cuenta los puntos cruzados, ¿no? Para que se formen y de esta manera hay un sitio donde se pueda hidrolizar ATP, ¿no? Para que se pueda generar esta contracción también. Hasta acá, ¿estamos entendiendo eso, chicos? ¿Sí? O sea, si vemos acá la contracción como tal, está regulada por uno, vamos a ver que se van a necesitar energía y también vamos a necesitar una cantidad necesaria de calcio. Entonces, como hemos hablado en las clases anteriores, puede ser que aparentemente este ion no esté en grandes cantidades como otros, como el sodio, potasio, pero sin embargo tiene efectos y tiene muchas funciones a nivel sistémico, ¿eh? Entonces, puede ser que no sea tan grande la concentración, pero no necesitas tener mucho para tener tantas respuestas, para tener tanto efecto. ¿Eh? Eso también es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Como recordar las concentraciones intracelulares y extracelulares o cuánto es el voltaje que necesitamos nosotros para que se produzca este, tal, pro- tal proceso. ¿Ven? Listo. Ya. Y miren que eso solamente hablando de estas dos, ¿ven? Ahora, como les mencioné, ¿no? Para recordar las estructuras, recordemos que la sarcómera como tal está delimitada por las bandas Z, no, por los discos Z, perdón, y tiene acá su banda A, su banda I, etcétera, y la línea M. O sea, las bandas A, más que todo, están aquí en el centro, correcto, es lo que vemos acá. Ya, esto acá para que se vea. Ya, las bandas A están acá, en la parte central. Y justamente van a contener a los filamentos gruesos. Entonces, si te preguntan, ¿dónde está un filamento grueso? Ah, ya, en la banda A, correcto. Entonces, ¿y qué más hay de característica aquí? Que tienen las zonas de superposición donde se van a formar potenciales puntos cruzados. Y los puntos cruzados, justamente, los puentes cruzados, sorry. Los puentes cruzados son justamente donde se va a producir esta contracción, lo que va a permitir que se produzca la contracción como tal. ¿Sí? Entonces, esos son. Si me dicen lugares de posible formación de los puentes cruzados, ya, en las bandas A. ¿A través de quién? Gracias a quién. ¿Y dónde vamos a encontrar aquí? Las cadenas de los filamentos gruesos. ¿Ven? Ahora, por otra parte, estas bandas dice, se localizan a los lados. Vamos acá. Listo. Y acá con la otra parte es la que se contienen los filamentos de actina, ¿no? Y esto, por otra parte, de forma intermedia a los discos Z. ¿Correcto? Listo. Pero ojo, no vamos a encontrar aquí a los filamentos gruesos. Bien. Los discos Z más que todo son como estructuras que hacen la delimitación de extremo a extremo entre esa cámara. Ya listo. La zona desnuda, que es esto de acá, que tiene en su parte al medio la línea M. Aquí es donde no va a haber ninguna superposición. Eso téngalo en cuenta. O sea, no va a haber superposición en todos lados. O sea, en esta parte de acá no hay superposición. ¿Correcto? Listo. Y la línea M es esta línea de acá que corta por la mitad, la zona desnuda, como les mencioné. Y más que todo se caracteriza porque tiene una tinción oscura, ¿no? Listo. Hasta acá, todo esto se entendió, chicos. ¿Sí?
¿O desean que les vuelva a explicar una de las partes o algo que no se entendió? Ujú. ¿Todo bien para Fátima, Ever, Aileen? ¿Sí? Sí, Ah, ya, listo. Ya. Entonces, ahorita vamos a pasar a lo que va a permitir que se produzca esto. Ahí está, la unión neuromuscular. O sea, porque de alguien tiene que venir la señal para que nosotros tengamos contracción, ¿no? Entonces, es donde se va a producir gracias a la unión neuromuscular. Que la unión neuromuscular como tal es la sinapsis de lo que hemos hablado entre una motoneurona y una fibra muscular. Entonces, recuerden lo que les expliqué al inicio, ¿no? Tenemos un estímulo no sensitivo que puede generar una señal de alerta, una señal de necesidad de movimiento, ¿no? Entonces, si yo me hinco, si yo me golpeo con algo, si yo veo un objeto hacia adelante, estoy caminando y tengo que moverme a otro lado, esos estímulos me están diciendo, ah, ya, tengo que cambiar, tengo que moverme. De todas maneras vas a moverte. Si te cambias de derecha a izquierda, o sea, por hacer esto o esto, por ejemplo, ya estoy moviéndome. Y justamente necesito esta sinapsis a través de la unión neuromuscular, ¿correcto? Entonces, vamos a partir desde acá recordando lo que son los potenciales de acción, ¿correcto? Entonces, tenemos un potencial de acción que se va a propagar, ¿no? Desde los nervios, ¿correcto? Esta es la motoneurona, ¿listo? Vamos acá. Este es la fibra muscular. Y bueno, y acá está la placa motora terminal. O sea, esta es como una imagen más bonita, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, acá, más o menos así es como se vería. ¿Ven? Estas son las fibras musculares. Esto es nuestro terminal nervioso. ¿Ven? Listo. Acá está la placa. Listo. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Viene el potencial de acción que proviene desde ya a nivel central, baja y tenemos la respuesta motora. Entonces, este potencial de acción, ¿qué va a pasar? Pues se va a propagar, ¿correcto? Y al propagarse como tal, las corrientes van a generar una despolarización. Se va a despolarizar esta parte, ¿no? Y lo que va a provocar que se aperturen canales de calcio. Esto de aquí. Listo. Potencial, apertura de canal de calcio, ¿no? Para que entre calcio. Y que hemos hablado que el calcio es importante para esto, para la contracción. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a hacer? Que en el terminal presináptico. O sea, recuerden esto es pre, va a haber sinapsis acá, esto es pre, esto vendría a ser post, ¿correcto? ¿No? Y acá este es el espacio que hay aquí, ¿correcto? Entonces, aquí en el presináptico vamos a hacer que ingrese más calcio. Van a entrar más iones de calcio y que van a fluir a favor de la gradiente electroquímica, gracias a la despolarización que se produjo por el potencial de acción, porque aperturaron canales dependientes de voltaje. Recuerda lo que hemos hablado en la clase anterior. Los canales iónicos que son dependientes y no dependientes de voltaje, este depende de voltaje y va a permitir el pase de calcio. Entonces, una vez que se captó el calcio, produce este calcio suficiente para que se libere ACH. Eso no se olviden porque siempre les van a preguntar, este es importantísimo, importantísimo, ACH. Este es un neurotransmisor como tal que ha sido sintetizado acá, ¿no? Y va a ser liberado. O sea, si entra el calcio, va a estimular la liberación de ACH, o sea, acetilcolina, ¿correcto? Y que va a salir de estas vesículas. O sea, si les preguntan de dónde sale o en qué parte del presináptico, o sea, en el presináptico de las vesículas por estimulación del calcio, ¿correcto? Y como tal, van a vaciar su contenido aquí en este espacio que les mencioné, que se llama hendidura sináptica. ¿Correcto? Hasta acá, ¿estamos entendiendo, chicos? ¿Sí? O sea, hasta aquí, hasta el paso 3. ¿Se entendió? ¿Sí? Etil, Aileen, Ever, Fátima, ¿lo entendieron? ¿Sí? sí, Ujú. ¿Alguien más? ¿Sí? sí. O si algo no les entendió, no se preocupen, lo vuelvo a repetir para que lo entiendan. Mm, ya, entonces, bueno, como entendimos todo hasta acá,
Ya, entonces vamos a pasar al siguiente paso, que es el 4, ¿no? La acetilcolina va a llegar al espacio, la hendidura, ¿correcto? En esta hendidura después se va a difundir, ¿no? Para llegar al espacio, al posináptico, ¿correcto? ¿Y qué va a llegar acá? Justamente a esto que nos interesa, ¿no? Va, tiene que llegar acá a la placa motora terminal para tener efectos, correcto. Pero como va a tener efectos, primero tiene que llegar aquí, a un receptor, ¿correcto? Entonces, primero se va a difundir y va a llegar a una región especializada de la fibra muscular, que es esto, la placa motora terminal, correcto, y que tiene receptores, eso no se olvida. No va a poder tener ningún efecto, recordemos esto, si no tiene receptores. Entonces, a través de estos receptores de acetilcolina, que son receptores nicotínicos, tenganlo en cuenta esto, receptor nicotínico va a captar la acetilcolina. Dos moléculas de acetilcolina se van a unir a las subunidades alfa de ese receptor, ¿correcto? Y va a generar un cambio. Este cambio va a permitir que entre sodio. ¿Ven? Aquí está el sodio. ¿Ven? Acá está. Lo voy a hacer más grandecito. Ya, listo. ¿Ven? Entonces, esta parte de acá, listo. Entonces, el acetilcolina acá llegó a los receptores nicotínicos y va a colaborar para que ingrese sodio. Se apertura este canal. ¿Ven? Listo. Es un canal de sodio, ¿no? Pero miren, también sale potasio. ¿Ven? Es un canal de sodio-potasio, ¿correcto? Listo. Y que va a generar un cambio conformacional, lo que va a permitir que se aperture el canal, que pase el ion y que tenga los siguientes efectos dentro de la placa motora terminal. Al abrirse estos canales, lo que va a generar es que vaya a fluir este gradiente de electroquímico y como tal, va a generar un potencial en la placa motora para que de nuevo se produzca un equilibrio, ¿no? Más que todo para poder retornar a esto, ¿no? Listo. Entonces, una vez que se ha producido esta despolarización por la entrada de más carga, ¿correcto? Se va a generar un potencial de acción, que vemos acá. Este potencial de acción va a llegar después a las fibras musculares, que va a generar otra manera, que va a continuar acá, ¿correcto? ¿No? Pero aquí es donde se va a producir. Aquí es donde comienza todo. Ya, listo. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar después de que ya utilicé la cantidad necesaria de acetilcolina? Ya no necesito que se produzca más este movimiento, pues tiene que salir. La acetilcolina ya cumplió su función, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Este, ya de una vez que se produzca ese potencial, el potencial de la placa motora, ya se genera el potencial de acción, la acetilcolina va a tener que ser degradada, ¿no? Va a ser degradada acá en acetato y colina, y la colina va a volver a reingresar acá a través de justamente un cotransporte de sodio-colina. Aquí, lo que hemos visto en la clase anterior también. Entonces, entra sodio acá en el presináptico con la colina, quien es lo que es la base para que tengamos acetilcolina, y va a regresar de nuevo acá, aquí a las vesículas presinápticas, a formar acetilcolina, y no va a ser liberada de nuevo hasta que sea, va a ser liberada luego cuando sea necesaria. ¿Ahí se entendió, chicos? Sí, hasta ahí entendimos cómo se recicla y cómo se desencadena el proceso, ¿correcto? Ujú. Listo. Ya. Ojo, y les van a preguntar también cuándo finaliza el proceso. El proceso finaliza aquí, recuerden eso, cuando ya el potencial de la placa, acá de la placa motora, placa terminal como tal, ya se generó y la acetilcolina ya se degradó y fue reciclada, en degradada en colina. Ahí terminó, ¿correcto? ¿No? Y el otro como tal. Si no es, ¿y quiénes quedan? Colina y acetato son los que se van a separar. ¿Ven? Listo. Ujú. Ahora, ¿cuánto es más o menos lo que se recicla? El 50% se recicla y se vuelve a usar, ¿correcto? Para volver a sintetizar la acetilcolina. Listo. Ujú. Entonces, a ver, vamos a pasar aquí. Ay, la flechita. Ya. Ahora vamos a hablar del acoplamiento de este.
de la excitación y contracción del músculo esquelético. Porque si o no que aquí ya generamos el potencial de acción que va a colaborar a que se genere la contracción, que va a generar también que se despolarice la placa, porque justamente entró más carga acá, ¿correcto? Recuerden, se está tornando más positivo la despolarización y la repolarización, como muere. ¿Entienden? Listo. Entonces, aquí vamos a tener un acoplamiento de este proceso de excitación y contracción del músculo esquelético. Yo lo que vimos ahora, todo se produjo hasta acá, ¿sí? Hasta acá. Y ahora se generó este potencial de acción. Listo. ¿Ok? Pero ¿quiénes están involucrados en esto? Primero vamos a hablar del túbulo transverso, el túbulo T. El túbulo T como tal son unas extensas redes de membranas que están en las membranas celulares de los músculos. ¿Ve? O sea, esto se llama también membrana sarcolémica. O sea, si no te dicen túbulo T, piensa en membrana sarcolémica, que es una invaginación profunda, ¿no? O sea, siendo que hemos visto que la membrana es esto. Así está, más o menos así. Pensémoslo así. Núcleo, citoplasma, ¿qué? Citoplasma, organela, esto es organela ya. Citoplasma, el núcleo, acá la membrana, correcto. Ahora, en las membranas van a ver estas invaginaciones, o sea, de las fibras musculares, ¿no? De las células musculares. Listo. Sí. Y esto es lo que vamos a llamar tubo T, que es una invaginación. Esto es lo que va a permitir que el potencial que se generó llegue hasta acá, ¿no? Para que sea transmitido correctamente, ¿no? Y que pase para poder tener la contracción, ¿correcto? Ya. Hasta ahí estamos entendiendo, chicos, ¿sí? Ujú. Etel, Aileen, Ever, Fátima. Hasta acá entendimos todo. Sí, ya, perfecto. Entonces, aquí también miren cómo en esta gráfica de al lado vemos una variación de las concentraciones del, en comparación. Vemos acá cuando se genera este potencial de acción, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Y a la vez, miren cómo se elevan las concentraciones de calcio, ¿ven? Entonces, cuando hay un potencial de acción, va a aumentar la concentración de calcio. Y miren también, se empieza a generar tensión, ¿ven? Va aumentando gradualmente, ¿no? ¿Ven? Listo. Y si comparamos, o sea, el momento que se desencadena el potencial de acción, terminando esto, posteriormente ya se está comenzando a generar tensión. Y a su vez se están aumentando las cantidades de calcio intracelular, que son consecuencias de esto. O sea, esto es producto de esto y esto es producto de esto. Ujú. Sí, sí lo entienden, ¿no? Se entiende más o menos cómo va. ¿No? Porque mira, la relación en la gráfica vemos la respuesta y el tiempo. ¿Ven? O sea, ven cómo van pasando los segundos, los segundos y cómo se produce cada uno. Ya. Entonces, hasta aquí entendimos que dependiendo de esto, de este estímulo, vamos a generar lo otro. Entonces, los túbulos T como tal van a establecer un contacto ¿con quién? Con el sistema de sistemas terminales del retículo sarcoplasmático. Esto de acá. Listo. Esto de aquí. Ahí ven. Ese es el resaltador, no colabora. Pero miren, o sea, todo esto de acá. Me los corrijo. ¿Y por qué? Porque estos van a contener justamente proteínas, esto de acá, que son sensibles al voltaje, más que todo eh, al cambio del voltaje, que es esto. ¿Ven? El potencial de acción es lo que va a colaborar al cambio del voltaje. Y estas tienen un receptor de DHP. Este de acá. ¿Ven? Listo. Este receptor se llama dihidropiridina. DHP es dihidro... am, acá piensen acá. Dihidropiridina. Acuérdense eso. Dihidropiridina. Este es el receptor sensible de voltaje que va a colaborar acá para que después el retículo sarcoplasmático, que es esta estructura de acá, libere las reservas de calcio que tiene, ¿ok? Para que se produzca el acoplamiento, excitación, contracción. Ujú. Hasta acá, ¿entendimos esto, chicos? ¿Sí? Y, o sea, si ven la imagen, esto de acá es un canal de liberación de calcio. O sea, este es el canal de liberación del calcio porque ya se estimuló el receptor de HP, ¿no?
para que el retículo sarcoplasmático diga, ok, necesitan calcio, hay que aperturar el canal, que sale el calcio, ¿correcto? Ujú. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Sí? Ujú. Ya, ahora, ¿por qué razón y cómo es que, ok, tengo reservas de calcio y aparte necesito calcio? Ok. Lo que ocurre es que el calcio se acumula en el retículo sarcoplasmático por una acción de una proteína que es la cerca. La cerca es la que colabora a que se almacene. A ver estas diapositivas, pero... ujú. Ay, no quiere cambiar. Ah, no, creo que se fue de más. Ya, aquí está. Bueno, acá está la cerca. En esta otra diapositiva van a ver la cerca. ¿Ven? Que es la que justamente va a colaborar a que almacenemos calcio. ¿Correcto? Esta está en la membrana de la sarcómera. ¿Ven? Listo. ¿Están entendiendo hasta acá, no? Sí. O sea, como ven, cuando no se está requiriendo de su trabajo, de que se active, que se apertura el canal de liberación, etcétera, está cerrado. Aquí el voltaje, miren acá, comparemos la primera imagen con esta de acá. Vemos que los voltajes han cambiado, ¿no? Es que justamente acá no hay influencia del potencial de acción. Entonces, como tal, mis receptores de HP están tranquilos, entonces no necesito que se aperture este canal de liberación de calcio. Y mientras tanto, siguen almacenando calcio. ¿No? La cerca se encuentra justamente en la membrana del retículo sarcoplasmático. No se olviden de esto, de dónde y dónde está cada uno. Que en el túbulo T tenemos los receptores de HP y en el retículo sarcoplasmático tenemos a la cerca en su membrana del retículo, ¿correcto? Y esto va a colaborar a almacenar calcio, ¿correcto? Esto lo es a través de una bomba que se llama calcio ATPasa. Perdón, escribo feo. Listo. Calcio, así, ATPasa. ¿No? Listo. Y esto es lo que va a mantener las concentraciones de calcio aquí a nivel de el retículo sarcoplasmático. También que colabora a que a nivel intracelular los niveles de calcio estén bajos, ¿correcto? O sea, y que estén dentro de lo normal. Ujú. O sea, es una manera de decir, ah, ya, tengo exceso, estoy revisando acá, estoy sensando que en el intracelular, acá en el citoplasma, tenemos mucho calcio, vamos a guardarlo y cuando lo necesitamos lo usamos. ¿Y cuando lo vamos a necesitar? Cuando haya contracción. Ujú. Entonces, hasta ahí están entendiendo todo, chicos. ¿Sí? Ya, listo. Ya, ahora, ¿y cómo es que el calcio se va a mantener aquí almacenado? Eso va a ser a través de la calsecuestrina. Si está de acá. Si se dan cuenta, es como que los nombres son con calcio, en todo es relacionado a calcio. Entonces, calsecuestrina como tal, secuestro, ¿no? Y calcio. Esta más que todo va a fijar el calcio, ¿no? Tanto el calcio que tiene baja afinidad como el de alta capacidad. Entonces, la calcicreatina como tal va a ayudar a que se mantengan las concentraciones de calcio dentro de la sarcómera, ¿no? Ok, listo. Ujú. Dentro del retículo sarcoplasmático. Ujú. Ahí entendimos todos eso también. ¿Ya? Entonces, si vemos estas dos trabajan para que haya los niveles necesarios ahí a nivel del citosol, el citoplasma, ¿no? Correcto. Y que se mantenga adentro del retículo sarcoplasmático, ¿no? Y que sean los necesarios para cuando tengamos contracción, simplemente se apertura el canal y libera lo que tiene. Y se puede utilizar lo que se necesite, ¿correcto? Ahí entendimos todo eso, chicos, ¿sí? Sí, todo claro, Tel, Aileen, Ever, Fátima, sí, listo.
Perfecto. Entonces, de esta manera tenemos los niveles adecuados, está en equilibrio, no tiene que trabajar también de más la cerca, porque la cerca tampoco no va a estar captando, y dejándola libre, porque como vemos hay unos que es de baja y otros que es de alta, entonces tienes que mantenerlo ahí adentro, de manera que no generes una sobrecarga también de trabajo para la cerca. ¿Ven? Entonces, estas entre ambas colaboran para que podamos tener la capacidad necesaria, ¿no? Listo. Ahora, como hemos visto, va a haber un acoplamiento como tal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, los potenciales de acción llegan, ¿correcto? Y se propagan a través de los túbulos T. ¿Es esto de acá? Listo. Y como tal va a haber una transmisión de corrientes locales, que es lo que hemos visto aquí. Listo. Y van a tener una disposición, recuerden esto, tienen una disposición continua por toda la membrana sarcolémica, ¿correcto? Y va a generar esta transmisión para que haya despolarización, ¿correcto? Y que lleve hacia el interior de la fibra muscular. Ahí, listo. Luego tenemos lo que ocurre aquí, la despolarización de los túbulos T. Ahí, listo. Lo que va a generar una conformación para que los receptores sensibles al voltaje que tenemos acá, los de HP, respondan, correcto, y diga, ah, ya, apertura el canal de calcio. Ok, listo. Para aperturar estos canales dependientes de voltaje de calcio. No. Entonces, de esta manera, los túbulos T van a generar que estos canales dependientes de voltaje se aperturen. Listo. Y va a generar que esto salga. ¿No? Ok, hasta ahí estamos entendiendo esa parte también, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, listo. Entonces, continuando, ¿no? Cuando se libera estos canales de calcio, se va a utilizar los depósitos que hay acá, correcto, con lo que va a generar un aumento intracelular de calcio. Ahora, ¿cuánto va a ser más o menos la concentración usual? Ok, más o menos va a ser libre, tiene que ser inferior de 10 a 7 micras, ¿no? Y cuando es liberado va a más o menos llegar hasta de 10 a 6 micras, ¿correcto? Listo. Ahora, el calcio como tal va a unirse a la troponina C, porque lo que hemos hablado justamente aquí en la parte de la concentración, en la parte de acá, es que la troponina C es la que depende del calcio, ¿sí o no? Es la que va a decir, ah, ya, hace contracción o no hace contracción, para que la miocina y la actina interactúen, ¿no? Entonces, si ya se está sensando que hay calcio, va a actuar. Listo. ¿Ven? Ya, entonces, ¿qué ocurre? La troponina C como tal se une a los filamentos finos. Esto lo ponemos por aquí, más grande. ¿Listo? Bueno, esto me ocurre de los puentes cruzados. Pero como tal, recordemos esto, ¿no? Que tenemos la troponina C que va a decir, ah, ya, hay calcio. Necesitamos calcio. Muy bien, va a haber contracción, ¿correcto? Y es la que va a colaborar a que haya los cambios, ¿correcto? La troponina C como tal se puede unir hasta cuántos iones de calcio. Más o menos 4 iones de calcio van a ser los que se van a unir como máximo para poder generar la contracción por cada troponina C. Y con esto justamente va a hacer un trabajo de cooperación por cuestión de afinidad más que todo. Ya, hasta ahí también estamos claros, ¿no, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces se va a producir este cambio. Este cambio va a generar como tal que se predispongan los sitios de unión para que actúe el cambio conformacional necesario del complejo de troponina. Entonces, este cambio del complejo de troponina, ay, vamos a hacer minimizar esto acá. Este cambio que implica el desplazamiento para que se retire el bloqueo de interacción de la actina y miocina, va a permitir que tengamos los puentes cruzados. Es esto de acá, que es una vez que apartamos aquí a la tropomiosina. La tropomiosina es como la puerta falsa, digamos, lo pongo así, como una puerta falsa que tienes que sacar,
para que puedas encontrar la puerta verdadera, ¿no? Y ahí es donde actina y miosina interactúan, ¿correcto? Listo. Entonces, la tropomiosina está ahí cuando estamos en reposo, evitando de que se produzcan los puentes cruzados, ¿no? Entonces, este es el ciclo de los puentes cruzados. Acá está en la gráfica. ¿Ven? ¿Se ve bien la imagen, chicos? Sí, ¿no? Acá es como empieza. Lo vemos acá justamente en la cabeza de miosina y acá vemos los filamentos de actina, ¿no? Entonces, aquí es cuando empiezan a interactuar, porque ya se retiró la tropomosina. Aquí está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero este es el principio del ciclo. Cabeza de miosina, filamento de actina, y mira acá justamente acá está, este es un filamento bien. Esta es la otra parte que está orientada. Vemos que justamente hay un inicio del acoplamiento, ¿no? Y aquí vemos también lo que necesita. Hay una liberación de ADP, ¿correcto? Ya, el ADP acaba de ser liberado de la miosina, ¿no? ¿Correcto? La miosina como tal está estrechamente acoplada aquí a la actina en una posición, en cuestión de rigidez. ¿Ven? Esto es rígido, está tieso, ¿no? Listo, listo. Entonces, esto va a generar el acoplamiento, ¿ok? Pero que va a durar justamente poquito. Ahora, ¿cuál es lo importante acá? Que tiene que haber ADP para que se produzca esto de acá, ¿correcto? Ya. Y esto como tal, si no tenemos, es porque estamos en rigor mortis. Ténganlo en cuenta eso. O sea, si no se produce esto de acá, o sea, tipo, ya una persona fallece en el rigor mortis, estos así, ¿no? Ténganlo, o sea, ¿no? Entonces, no hay ATP, no hay ADP que va a detener eso, ¿no? Entonces, ahí se queda. Si no hay ATP, es porque está en rigor mortis. Eso se lo recuerdo yo también. Ya. Entonces, ya pasamos de esta parte rígida, ¿no? Ven que está como rígida la miosina y la actina unidas. Entonces, vemos acá cierto cambio, ¿ven? De ADP a ATP. Porque se libera ADP, ¿no? Listo. Y ahora va a ocurrir que va a haber este cambio a ATP, ¿correcto? ¿No? El ATP se une en el dorso, en las hendiduras del dorso, justamente, de la cabeza de la miosina, que va a generar este cambio de acá para que reduzca su afinidad y como tal se libere del sitio original de unión, ¿correcto? Así como un movimiento chiquitito, ¿no? Para que se separe. Ven acá, ¿no? Ven aquí, ven acá, como cada un ladito a otro. Listo. Y entonces lo que va a hacer es que la actina se libere del sitio original de unión. ¿Ven? Listo. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, esta hendidura que hemos visto acá, ¿ven? Se cierra. O sea, porque para, para cerró esta hendidura, ¿correcto? Debido a la molécula de ATP que se ha unido, ¿no? Que va a producir este cambio conformacional que va a generar que la miosina se desplace, ¿correcto? Y va a ser hacia el extremo positivo de la actina. Entonces, ¿qué va a pasar? El ATP se va a hidrolizar en ADP, ¿correcto? Y que se va a quedar unido acá a la miosina. ¿Sí se entendió esa parte, chicos? Sí. ATP, ADP y P, y ADP más P unidos aquí. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, la miosina como tal, ¿ven? Va a unirse nuevamente a otro sitio, ¿no? A un nuevo sitio, el actin, ¿correcto? Y lo que provoca un golpe de potencia, ¿correcto?
que desarrolla la fuerza contráctil. ¿Listo? Entonces, este golpe de potencia se puede llamar también power stroke, ¿correcto? Igual, el power stroke es lo que nos va a permitir tener la fuerza de contracción. Y bueno, cada ciclo de puentes cruzados, que es lo que hemos visto acá, que el puente cruzado es como tal, que inicia en un puntito, o sea, en el punto A, ¿no? Inicia en el punto A y se mueve acá, voy a poner acá, punto A, y de ahí que se mueva hacia el punto B, ¿ven? Así, o sea, así, más o menos eso, ¿no? Está acá y paso acá. Esto como tal va a generar un desplazamiento de 10 nanómetros. El desplazamiento como tal es 10 nanómetros, ¿no? Y más o menos en la cabeza de quién es la que se va a mover todo eso a lo largo de la tina, ¿no? Hasta ahí entendimos todo eso, chicos. ¿Sí? Ya. Ahora, recuerden, este proceso va a ocurrir si encuentro unido al calcio, no vamos a tener puentes cruzados. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo hago yo de nuevo para arreglar? O sea, porque ya se produjo todo esto, lo que está generando la contracción, que está, o sea, esto de acá se está generando, ¿no? Fibras musculares, todo esto está generándose. Como cuando haces así, ya, así por ejemplo, se está generando. ¿Cómo yo relajo? ¿Cómo yo retorno al reposo? Listo, acá. Ocurre cuando justamente el calcio se separa y se reacumula acá. El calcio lo tiene que reacumular, como les mencioné aquí en el retículo sarcoplasmático, otra vez en la cerca. La cerca es la que va a generar esta recaptación y lo que va a disminuir la concentración intracelular de calcio. Por lo tanto, no va a haber suficiente calcio para que se produzca la contracción, no van a haber esos 4 iones de calcio que tú necesitas para que se una la troponina C, ¿no? Entonces, la troponina va a volver a su posición usual, que va a colaborar aquí la tropomiosina también quede ahí y se cubren las compuertas de unión, los espacios de unión, para que no haya interacción actina-miosina y tienes relajación, ¿no? Entonces vuelve a su posición, todo se pausa, no se pausa este proceso, tiene este proceso, ¿no? El calcio retorna a los lugares de almacén, ¿no? Y también la calcicuestrina colabora a recaptar también a nivel del retículo sarcoplasmático ese calcio, ¿no? Para que ya no se produzcan los puentes cruzados y se relajen. ¿Está ahí? ¿Todos entendidos, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ver, Aileen, ET, ¿todo se entendió? O repito la parte de los puentes. Ya. Y, entonces, de todo este proceso de acá, no se olviden de cuándo ocurren los cambios. O sea, cuando yo me doy cuenta que empiezan los cambios fundamentales, ¿no? Por ejemplo, si nos hemos dado cuenta en todo lo que estado explicándoles, ¿no? Este, si tú no tienes, si no se libera calcio, no vamos a tener nada. Y si tú realmente almacenas el calcio, vas a detener el proceso. ¿Entiendes? Y para que se produzca esta liberación de calcio, tiene que haber todo lo que hay acá. Esto. Si no se estimula esto, o sea, ¿y quién estimula esta respuesta? El potencial de acción, ¿correcto? Este potencial de acción que viene acá del presináptico. Pero si falta alguien de acá, no vamos a poder tener un efecto acá. Acetilcolina. ¿Ven? Digamos lo que sí, ¿no? Potencial, calcio, acetilcolina queda acá, aperturamos canales, entre los iones, despolarización, potencial de acción nuevamente, potencial de acción, estímulo, receptor dependiente de voltaje, apertura de canal, sale calcio de nuevo, calcio genera los cambios necesarios aquí,
aquí por los puentes cruzados, también si no hay energía acá, o sea, si no hay el cambio con información entre ATP y ADP, no vas a tener puentes cruzados, ¿no? Igual, y acá ya se produjo quieres relajar el equilibrio muscular, almacenas el calcio. ¿A través de quién? El hacer y y la calcium. Pues todo, ahí, todo bien, entonces. Tú también, Ever, ¿tú también? ¿Sí? Ya, listo. Ya, entonces ya tengo la respuesta. Entonces, ya una vez que hemos entendido cómo funciona la parte del músculo esquelético, vamos a hablar por otra parte del músculo liso. Ahora, recordemos que existen distintos tipos de músculo liso también. Ya, ahí se movió la dieta. No sale, ahí está. El músculo liso como tal también son fibras más pequeñas. Estas necesitan habitualmente de 1 a 5 de diámetro, o sea, una de 5 micros de diámetro. Y pero sí son largas, son largas, son de 20 hasta 500 micras de longitud. Ah, existe el que es multiunitario, como vimos acá en la primera imagen. Este multiunitario como tal lo vamos a encontrar en el iris, por los músculos que forman los músculos ciliares que están en el cristalino también y en el conducto deferente, ¿no? ¿Y por qué se le dice así, unitario? Porque es una sola fibra de acá, un unitario, ¿correcto? Ya, como tal también tenemos las fibras gastrointestinales, acá también tenemos el multiunitario, ¿no? El multinitario y el unitario. El multinitario lo vamos a encontrar en el tejido gastrointestinal, en el útero, en la vejiga, en el uréter también. Ojo, útero, uréter, vejiga y tracto gastrointestinal. ¿Correcto? Ese es el único. ¿Ok? Listo. El músculo liso como tal es el que se va a encontrar en distintos órganos que generan una contracción pero de forma coordinada porque también están conectadas como tal, como una unidad de que se comunica, una unidad comunicante, ¿correcto? Estas, esta unidad comunicante o uniones comunicantes se denominan gap junctions, ¿ok? Así como junctions, sí. Está en inglés, ¿no? O recuerdan así como gap J. Tal que van a generar herencia para el flujo de corriente, lo cual es distinto a lo que hay aquí en la fibra muscular, ¿no? Y va a generar que haya un acoplamiento eléctrico entre células. ¿Ven? Listo. ¿Ven acá cómo están acopladas las fibras? Acá están. Listo. Más que todo, por ejemplo, en el músculo esquelético, sino que tenemos actina y miosina, que justamente está dependiendo del calcio para unirse a la troponina C. Aquí en el músculo liso, por otra parte, es distinto. Esto, la interacción como tal, es debido a que está regulada, pero por la calmodulina, ¿no? Así como tenemos calcicuestrina, tenemos calmodulina, modulina de modular. Entonces, el complejo que va a generar esto es el complejo calcio-calmodulina, es que va a regular este, la cadena ligera de la miosina en este caso, ¿no? Para que genere los puentes cruzados. O sea, el puente cruzado va a depender aquí justamente de la unión de calcio hacia la cadena ligera, ¿no? Ven, hasta ahí. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Hasta acá, esta parte del músculo liso, ¿sí?
Y sí, perdóname, fue un lapsus, el multiunitario como tal es el cristalino, o sea, piensen en su ojo, el iris, el cristalino y el conducto deferente. Y el, como tal, el unitario o monounitario es el tracto gastrointestinal, en el útero, en y en el ureter. Me acabo de dar cuenta, me confundí. De todas maneras, recuerden eso, ¿no? La diferencia, calmodulina y troponina, sí. Eso. O sea, si te pregunto el músculo liso, tal cosa. Calmodulina. ¿Y quién es el que le permite esa capacidad de trabajar juntas como una unidad comunicante? Son las unidades comunicantes gap junctions. Esto es lo que les he escrito acá. Gap junctions. Esto de acá. Están aquí. ¿No? ¿No? Listo. Ahora, vamos a hablar de la misma manera cómo se produce esto de aquí. La excitación y contracción del músculo liso va justamente a depender de esos tres. Despolarización, hormonas o neurotransmisores que van a estimular. Y en este caso, estos mecanismos van a estimular la concentración de calcio, ¿correcto? Que son voltaje dependientes y en el caso de las hormonas o neurotransmisores, por otra parte, van a estimular la apertura de canales de calcio. ¿Pero de qué? Dependientes del ligando, lo que hemos hablado en la clase anterior. Acuérdense, ¿no? Los que dependen de los ligandos para que se aperturan estos canales y a través de la proteína, por ejemplo, utilizando la proteína G, ¿correcto? Y por otra parte, lo que hemos visto también, el IP3, que es otra manera que justamente nos permite utilizar calcio y liberar calcio, ¿no? ¿Ve? Entonces, estas tres van a confluir y va a aumentar la liberación de calcio a partir de quién? En el segundo punto, a partir de despolarización de hormonas y neurotransmisores del retículo sarcoplasmático. ¿Qué va a inducir el calcio? O sea, apertura de los canales de calcio por estímulo de calcio. ¿Ven? Listo. Y en la otra parte, que es por neurotransmisores o hormonas, a través del IP3 va a hacer liberación de calcio, justamente eso. O sea, el IP3 va a estimular que el retículo sarcoplasmático libere calcio. O sea, esa es la tercera, esa es la segunda manera, ¿no? O sea, estos tres son los estímulos, ¿no? Que van a iniciar todo, ¿no? Pero que van a tenerlo tres maneras distintas de actuar. Al final, el primero y el segundo van a concluir en lo mismo. Y el tercero, por otra parte, va a incluir aquí una liberación, ¿correcta? Y al final, la consecuencia de todo esto va a hacer que aumente el calcio intracelular, ¿correcto? Ya, hasta acá sí se entiende, ¿no, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, como tal, hormonas, neurotransmisores y van a aperturar los canales de calcio dependientes o del ligando, de IP3, etcétera, ¿no? Y se va a aumentar la concentración de calcio intracelular. Pero justamente está ahí todo claro, ¿no? ¿Sí? Como casi igual a lo que hemos visto al inicio, ¿no? Ahora, continuando acá. Va a ocurrir que va a aumentar las concentraciones de calcio intracelular, lo que va a colaborar a que el calcio se una a la calmodulina, que está por acá, esto de acá. El calcio se une a la calmodulina, ¿correcto? Lo que genera que la troponina en el músculo esquelético normalmente actúe, ¿no? Bueno, o sea, el calcio normalmente va a colaborar ahí, pero en la otra parte aquí va a ser la calmodulina, ¿correcto? Entonces, como aquí en el músculo liso tengo el complejo calcio-calmodulina, no va a generar esta cooperación, no, que va a generar una activación de la sinasa de la cadena ligera de la miocina. Entonces, eso es lo que va a generar ahí el inicio de los puentes cruzados, pero para el músculo liso. Bien, ese es el punto, esta es la diferencia principal con la del músculo esquelético. Una vez que ya se activó esto, eh, va a generar una fosforilación de la cadena ligera de miocina, ¿no? Y esta cadena ya una vez fosforilada, lo que va a generar como tal es que se altere la conformación de la cabeza, ¿no? Para generar un aumento de la actividad de la TPasa. Si esto de acá, ¿está bien? Listo, ¿no? Listo.
El aumento de la actividad de la miosina ATPasa no, es lo que va a generar la unión de la miosina con la actina. Al generarse esa unión de miotina con actina, de miosina con actina, va a generar los puentes cruzados. O sea, de aquí va a partir todo esto. Nuestros puentes cruzados se producen como tal, se genera va aumentando la tensión, que es lo que vimos en la gráfica de comparación que les mostré, ¿no? Y como tal, recordemos que el grado de tensión hemos visto que va a ser más en la gráfica como tal, y lo que entendamos es que es proporcional a la contracción, ¿no? O sea, va aumentando la cantidad de calcio, va aumentando la tensión que se genera, ¿no? O sea, a más calcio intracelular, más tensión. Va a ocurrir que los efectos como tal que tenemos acá, por la formación de los puentes cruzados, es la misma tensión, ¿correcto? Ahora, de haber concentraciones bajas de calcio intracelular, va a haber alguien que actúa, ¿no? Que es no está en la parte de roja, ¿no? Ya. Que son, por ejemplo, la calponina, ay, la calponina, calponina y el caldestrón, calponina y caldestrón, creo que están por acá. Listo. Ya, la calponina y el caldestrón, por otra parte, van a colaborar a que al unirse a la actina, van a inhibir también a la miosina tepeasa. Entonces, la miosina tepeasa eh, no va a generar esa interacción necesaria como tal y va a evitar la contracción, ¿correcto? Ujú. Ahí estamos entendiendo eso también, ¿sí? Ñali. Entonces, lo que va a generarse en este caso es que lo que necesitamos es que se aumente el calcio intracelular. Entonces, es como una manera de retroalimentar y decir, necesitamos más calcio, ¿correcto? Ujú. Y bueno, teniendo todavía acá tenemos los puentes cruzados, eso ténganlo en cuenta. Ya. Ahora, ya produjo tensión, ya se contrajo, ya hizo lo que necesitaba, ahora necesito que se relaje. Al relajarse, que es lo que viene acá, es la relajación del músculo liso. Aquí tenemos que disminuir las concentraciones intracelulares de calcio, pero es porque yo necesito que se relaje, no porque las concentraciones sean insuficientes, ¿correcto? Entonces va a haber una relajación y esto se va a producir porque justamente tiene que haber un descenso a través de quién, de la recaptación. Ya, y esto puede ser también relacionado a otros efectos, ¿no? Que llegamos a la hiperpolarización, que hay inhibición de la producción de IP3, o sea, el IP3 ya no va a estimular la apertura de los canales, de las reservas, ¿no? Hay inhibición de ligandos, o sea, mis ligandos han disminuido de estímulo, ¿no? Porque el ligando es al final el que ha estimulado la apertura también para que ingrese más calcio, se requiera más calcio. Y también va, en consecuencia, hay un descenso de la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático. Toda esta disminución de la concentración como tal va a implicar que se reduzca los puentes cruzados y se vaya al reposo. ¿Ven? La relajación muscular. Ujú. Disminuye la fosforilación de la miosina, ¿correcto? ¿No? Y tenemos relajación muscular. Ya, hasta ahí. Todo claro, chicos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, algo extra que no les haya quedado claro o todo bien hasta ahí? Ya, entonces recuerden esto que también si disminuye la concentración es una parte. Otra razón por la cual podemos tener relajación justamente es porque si disminuye la fosforilación, porque inhibimos la miosina ATPasa, correcto. Entonces, disminuimos la desfosforilación porque inhibimos la miosina ATPasa. Entonces, ya, si la miosina ATPasa no está trabajando tampoco, entonces no vamos a tener los puentes cruzados. Y si tenemos menos concentración de calcio o empiezan a disminuir las señales para que las concentraciones no sean las necesarias para que se produzca la contracción, tenemos relajación.
Hasta ahí, ¿se entendió, chicos? ¿Sí? Ever, Irene, Etel, Fátima, ¿todo claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, dos me gustas. Ok, dos likes, ok. Entonces, chicos, aquí tenemos como una tablita resumen también de la comparación del músculo esquelético, el liso y bueno, también el cardíaco, porque lo vamos a ver más adelante en teoría, ¿no? Porque estas fibras musculares como tal, ¿no? Y como hemos visto, tienen distintas adaptaciones dependiendo de las funciones que van a hacer. O sea, no es lo mismo el músculo esquelético que el músculo liso y también el músculo cardíaco tiene otra forma de responder a los potenciales de acción. ¿Ven? Y todo lo que involucra. Y la dependencia de quién es el importante acá, que va de quién va a dirigir todo el evento, ¿ven? Por ejemplo, acá vimos que es necesario para el esquelético y para el cardíaco la troponina C, pero por otra parte aquí la calmodulina, el complejo calcio-calmodulina es más importante en el ISO, ¿ok? Y recordemos que como tal, el ISO es una unidad comunicante, trabajan como una unidad comunicante, ¿ves? ¿Ok? Ya, hasta ahí sería la teoría, chicos, y vamos a ver con una preguntita como para repasar. Ok, listo. ¿Quién desea leer la pregunta? O escojo. Voluntarios a la una, a las dos, a las tres. Ya, escojo. Entonces, ya. Me queda entre el uno al 3. En la lista, en la lista acá, ya. A ver, Fátima. Hola, leo el ejercicio, ¿no? Sí, puedes leerlo. O si no, creo que tienes un poco de bulla de fondo. Si no, ¿puedes leerlo normal? Sí, dime, ¿sí lo puedes leer? Sí, sí, sí puedo. A ver, Ah, ya. un paciente recibe accidentalmente un fármaco que inhibe el calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico cerca en el músculo esquelético. Tras administración presenta rigidez muscular persistente, incapacidad para relajar los músculos y consumo elevado de ATP. Eh, ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que explica este cuadro? Sí, chicos, entonces tienen 2 minutitos para responder. Aquí tienen sus opciones A, B, C o D. Recuerden que si no, pues, ahí se pone. Ya, recuerden, tienen 2 minutitos y lo resolvemos juntos al final. Y la respuesta la pueden poner aquí al chat, no se olviden. Ya, chicos, a ver, respuesta. ¿Quién dice la A? ¿Quién dice la B? ¿Quién dice la C? ¿Quién dice la D?
Aquí lo importante, recuerden, chicos, es que ya, equivocarnos o si no, si está bien, igual la cosa es que entendamos. Si no entendieron algo, si nos equivocamos, igual lo volvemos a leer, lo volvemos a repasar ahorita. ¿Ok? Ujú. Entonces, alguien, chicos, ¿alguno tiene alguna respuesta? Ya, ok. Entonces vamos a resolverlo juntos. Ya, primero lo que empezamos aquí, ¿no? Al paciente se le dio un medicamento por error. Ya, aquí de por sí ya hay un problema. Correcto. Esta medicación que le ha causado que se inhiba la cerca, que se inhibió la cerca, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacía la cerca? Recordemos esto, la cerca es la que se encarga de recaptar el calcio, ¿correcto? Entonces, si yo no tengo quien me recapte el calcio, ¿qué va a pasar? Como lo que hemos explicado anteriormente. ¿Habrá o no habrá relajación? No hay relajación. Entonces, que justamente es lo que nos dice aquí, que presenta rigidez muscular persistente e incapacidad para relajar los músculos y consumo elevado de ATP. Porque recordemos también que la contracción va a depender de ATP, va a ser un proceso que necesita ATP, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, falta liberación de calcio del retículo. No, acá sobra liberación de calcio. O sea, acá está, acá lo que le falta liberación no sería porque aquí, para que se libere calcio, es dependiente, es de los canales dependientes de voltaje o de los estímulos que podrían ser por la despolarización, por los ligandos o las hormonas. Entonces, no es que no se pueda liberar, es que acá no se puede recaptar, porque ya hay bastante libre. Disminución del calcio, disminución de la unión del calcio, la troponina C. No, aquí tampoco sería eso porque sigue habiendo calcio disponible y por esa razón sigue habiendo una rigidez muscular persistente. ¿Eh? Y incapacidad de reacumular el calcio en el retículo sarcoplasmático manteniendo activos los puentes cruzados. Esta sería la respuesta, chicos. Y bueno, lo de bloqueo de los receptores nicotínicos, esto en todo caso no permitiría que haya la contracción. ¿Ok? Porque los receptores nicotínicos, recordemos que ¿de quién depende? Acetilcolina. Y si la acetilcolina no llega al receptor que está bloqueado, entonces ahí tenemos un problema. O sea, de por sí ya nos está produciendo el potencial, la despolarización de la placa. ¿No? Eso es todavía antes. A ver, ¿esto se entendió, chicos? O sea, sí se entendió, mejor, quedó más claro ahora sí esto. O lo repito. Ever, Aileen, Etel, Fátima. ¿Todo bien, chicos? Como les digo, no tengan miedo a participar, no se preocupen, todo es ¿no? Ya, entonces, si ven cómo es esta pregunta, es más o menos ya un poquito para que nos pongamos a pensar más, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo yo puedo, por qué razón ocurre esto? Si, si lo que yo estoy viendo acá es consecuencia de otros procesos que ya pasaron. O sea, si tú no vas a poder tener esto en primer lugar, si de por sí acá hay un problema, acá hay un problema, ¿no? O aquí también hay un problema, ¿ven? Listo. Entonces, ahora voy a pasar al post-test, ¿ok? Y bueno, acá está la bibliografía, ¿no? El constante de Guyton, no referencia. Entonces voy a pasarles el post-test para que puedan ir resolviéndolo. Ya, en un minutito.
Listo. A ver, recién me cargó la respuesta de alguien. Se demora a veces, creo. No se preocupen. Aquí está el post chicos. Está en el chat. Me confirman si lo pueden abrir todos o si se ve. Le dejan ahí un like al link, ¿no? Y tienen igual 10 minutos para ir resolviéndolo. Así que pueden comenzar ahorita.
Ya listo, 2 minutos, chicos, más y terminamos. Ya, listo, chicos. Entonces ya voy a pasarles el post. Perfecto. Voy a dejar de compartir esto. Ya, vamos a ustedes. Ujú. Ya, se logra ver bien, ¿no, chicos? Ya, entonces vamos a ir respondiendo aquí las preguntas, ¿no? Primera, la función principal del receptor de enadona, creo que no se nos menciona, ¿no? Pero bueno, es liberar el calcio del retículo sarcoplasmático. O sea, sí, sí, lo mencioné. El receptor como tal es la liberación del calcio. O sea, sin este receptor que justamente les mencioné, que es dependiente de voltaje, no funciona, no va a liberar, no va a estimular la liberación del calcio. Dos. De ahí el golpe de potencia del ciclo el golpe de potencia del ciclo de los puentes cruzados ocurre cuando, justamente lo que les mencioné, la miosina se une al nuevo ciclo. El golpe de potencia, ¿no? Bueno, que también tiene otro nombre en inglés, recuerden. Y la relajación muscular esquelética ocurre cuando no aumenta la actividad de la cerca. Lo que les comenté, no, en este caso lo que hemos visto, que la cerca es dependiente, justamente, es la que permite la recaptación, ¿correcto? No es como en el liso, hemos visto que justamente disminuye las concentraciones de calcio porque justamente hay un estímulo hormonal, hay un estímulo del ligando o hay una repolarización. ¿Ven? Listo. Ahora, eso también se está entendiendo acá, ¿no? ¿Sí, chicos? Ujú. Ya, listo. Entonces, la siguiente pregunta, el músculo liso, la regulación de la contracción depende directamente de lo que hemos visto. Almudulina, troponina C, no, es el músculo esquelético. La fosforilación de la cadena ligera de miosina al músculo liso provoca la disminución de la ATPase. ¿Eh? Lo que hemos visto, ¿no? Que si no hay desvalorización, no hay esto, tampoco vamos a tener actividad. ¿Ven? Por esa razón dices, de la cadena, el músculo liso provoca tanto. ¿Eh? Perdón si me suena. En las preguntas del post, chicos, de todas maneras, si alguna duda acá, algo que no les quedó claro, y lo respondemos ahorita. Hoy, ahora quedó claro, Ever, Etel, Fátima. Ujú. Ya, todo bien, chicos. Entonces, ya, voy a dejar de compartir. Ya. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy, chicos. De todas maneras, muchas gracias por su asistencia. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren revisar otra bibliografía o tal vez están leyendo un libro y no les está quedando algo claro que a veces pasa cuando estamos leyendo un nuevo tema? Este, me consultan nomás porque, o sea, hay libros que son, dije, como que, ya, para empezar a leer esto, necesito empezar a leer lo otro. Porque yo entiendo que fisiología es un poquito pesado, pero poco a poco le van agarrando el ritmo y ya van a entenderlo más rápido. Y de nuevo, si tienen preguntas, si tienen dudas, me pueden escribir normal al chat del grupo interno, ¿no? Para poder ayudarles, ¿ok? Bueno, de nuevo, esto sería entonces todo por el de hoy, chicos. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buena noche. Descansen. Chao.